Bien, entonces continuando por acá, vamos a estar estudiando hoy ecuaciones diferenciales que son homogéneas y la ecuación de Bernoulli. O sea, básicamente esto es sobre resolver ecuaciones diferenciales ordinarias haciendo cambios de variable. Ok. Entonces empezaremos por una definición. Vamos a definir una ecuación homogénea. Básicamente una ecuación diferencial de primer orden escrita en la forma como lo indica la ecuación número 1. Se dice que es homogénea si ambos coeficientes, en este caso m y n, son funciones que son homogéneas del mismo grado. Entonces, una expresión diferencial de este tipo, ¿verdad? Digo que va a ser una ecuación homogénea siempre que las funciones m y n, básicamente todas sean homogéneas del mismo orden o del mismo grado. Y vamos a definir qué es eso de ser homogénea. Una función homogénea. Básicamente una función es homogénea si cumple, ¿verdad? De que la función evaluada en tx, ty es igual a t a la alfa por la función f evaluada en xy. Además, alfa va a ser el grado de esa función homogénea. Entonces, no toda función, repito, bueno, solamente las funciones que cumplan esa ecuación son las que van a ser homogéneas, no todas llegan a cumplir eso, ¿verdad? Para resolver una ecuación que sea homogénea, lo que tenés que hacer simplemente es, bueno, solo hay un único paso que sería hacer una sustitución del tipo u igual a y entre x o una sustitución del tipo v igual a x entre y. En este caso, u y v van a ser funciones que son dependientes y al hacer ese cambio de variable, entonces ya la ecuación ya queda separable. Y pues tenemos aquí una lista de problemas para pues tratar este primer tema. Entonces, por ahí pueden escoger cualquier problema. Les recomiendo de la primera columna escoger uno y luego pues. El 4 de la primera columna, profe. Entonces dice problema 4. Tenés que tener x por la derivada de y respecto a x igual a y sumado con la raíz de x cuadrado más y cuadrado. No, ella estaba dormida. Y además x es mayor que 0. Sí, todavía lo contamos. Ok, entonces nos quedamos con ese problema particular y hago aquí un cambio de cámara. Vamos a usar esta cámara. Ok, entonces vamos a darle listo por ahí. Ok, entonces esa ecuación que está por ahí para empezar. Menos Y, profesor. Que esa ecuación va a ser homogénea siempre que se llegue a cumplir, ¿verdad? Ok, entonces siempre que cumpla que cuando yo le escriba en la forma sería x de y. Entonces todo este término lo voy a pasar al lado izquierdo y se va a hacer menos o más negativo y menos la raíz de x cuadrado y cuadrado por d de x igual a 0. Entonces básicamente esa expresión que está ahí, ¿verdad? Simplemente es tomar esta ecuación diferencial que está aquí y reescribirla, ¿verdad? En forma de una forma diferencial. Ahora, ¿por qué decimos de que esta función, perdón, ¿por qué decimos que esta ecuación va a ser homogénea? Porque si yo tomo, digamos, una función m que depende de dos variables x, y, que sea x, y una función n que también depende de dos variables x, y, en este caso es que sea menos y menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado, esas ecuaciones m y n son homogéneas de grado 1, las dos. Entonces vamos a, bueno, esta es evidente que es homogénea de grado 1. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo m en tx
coma, ty. Entonces lo que queda simplemente sería tx. O sea, t elevado a la 1 por x, pero x sería la función m evaluada en xy. Por otro lado, cuanto más a la función n y la evalúa en tx, ty, entonces lo que te va a quedar es esto, ¿no? N, tx, ty sería igual a ty menos la raíz, y aquí fíjate que va a quedar tx al cuadrado y ty al cuadrado. Y luego yo puedo, digamos, elevar al cuadrado, ¿verdad? Esto que está dentro de la raíz sería t cuadrado x cuadrado. Entonces quedaría t cuadrado x cuadrado. Y también tener un ty al cuadrado sería un t cuadrado y cuadrado. Entonces más y cuadrado. O sea, puedo sacar factor común t, ¿no? Y luego, pues ese factor común t va a ser el factor común de y. Bueno, hay un signo menos que no estoy poniendo, ¿verdad? Y el t cuadrado que está dentro de la raíz solo sale como t, ¿verdad? Y luego lo saco de factor común. Entonces solo queda la raíz de x cuadrado más y cuadrado. En resumen, siempre obtengo t por pues la función n evaluada en xy. Entonces, así verifico que esa ecuación es, en este caso, homogénea y de grado 1 además. Me refiero a esta forma diferencial debido a que esas dos funcionan, ¿verdad? Tanto la que acompaña a d de y como la que acompaña a d de x son homogéneas de grado 1. Ese procedimiento, ¿verdad? Esa verificación, pues en todo caso no sería exigida hacerla. O sea, lo que tendrías que hacer simplemente es tener una ecuación diferencial de este tipo, ¿verdad? O sea, si vos sospechas en algún momento que la ecuación puede ser homogénea, entonces hace el cambio de variable. Entonces, por así decirlo, todo eso que acabamos de hacer, ¿verdad? No sería, digamos, o sea, no es necesario. No es necesario hacer esa verificación. Lo que sí sería necesario sería hacer este cambio de variable para este problema en particular, porque la ecuación resulta que es homogénea. Entonces sería hacer el cambio u igual a el cociente y entre x. Entonces, en este caso, u va a ser una función dependiente. En este caso va a depender de pues, la variable independiente que en el problema tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, esa variable independiente bien puede ser o y o x. Entonces, si vos haces esta expresión, o si vos tenés esta relación, entonces lo que prosigue es hacer las sustituciones. Entonces, si vos sabes que u es el cociente y entre x, entonces todo donde aparezca y entre x, vos lo vas a reemplazar por u en la ecuación original. En este caso, bien puede ser acá, ¿verdad? O puede ser en esta otra expresión que tuvimos nosotros. Entonces, fíjate que en esta expresión, en esta de acá, no hay un y entre x, ¿verdad? Entonces, lo mejor, pues, podría ser tomar esa expresión y, digamos, hacer que aparezca el y entre x de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo hago en este problema? Lo hago de esta manera, ¿no? Sería, ok, entonces mira, vos tenés x de y. Dividir vos entre x sería como tener menos y menos la raíz. Todo eso dividido por x. b de x igual a 0, ¿no? O sea,
el X, entre X se va a cancelar y solo va a quedar D de Y menos el Y entre X se puede hacer la fracción Y sobre X. Y luego, al tener la raíz, ¿verdad? O sea, al tener la raíz X cuadrado, al dividirlo entre X, como está fuera de la raíz, solo va a quedar 1 más, y aquí va a tener el cociente D entre X al cuadrado por D de X, y eso va a valer 0. Por ahí estamos bien. Solo sería, repito, como dividimos entre X para tener el cociente Y entre X, entonces esto es una fracción que se separa en dos fracciones. Una de ellas va a ser Y sobre X y la segunda va a ser la raíz cuadrada dividida entre X. Sería lo mismo que tener la raíz cuadrada dividida entre X cuadrado, pero dentro de la raíz. Entonces, X cuadrado entre este X cuadrado que está acá, ¿verdad? Al introducirlo dentro de la raíz, 1. Y el Y cuadrado entre X está al cuadrado. Queda Y entre X al cuadrado. Entonces, de ahí, ¿verdad? Hace el cambio de variable que nosotros queríamos hacer, que era precisamente este que está aquí arriba, ¿no? Y entre X. Entonces, quedaría ahí menos U más la raíz de 1 más U cuadrado. D de X igual a 0. Y de este otro lado, ¿verdad? Tener AD de Y. Entonces, ahí hay un problema. O sea, porque tenemos que, o sea, acabamos de hacer un cambio de variable, en este caso es U, que era la función independiente, ¿no? Entonces, fíjate que siempre que vos tenés U igual a Y entre X, entonces vos podrías tener de que Y es igual a U por X. Y si Y, U por X, entonces el diferencial total de Y sería, recuerda, la parcial de esta función respecto a X por D de X, sería parcial respecto a X de X, más la parcial respecto a U de U por X. Recuerda que eso es diferencial total de una función. Eso lo miramos en matemática 3. Entonces, Y sería la parcial de U por X respecto a X, eso es U por D de X, más la parcial de UX respecto a U sería X, por D de U, por D de U. Entonces, esta expresión siempre se va a cumplir cuando hagamos ese cambio de variable. Básicamente eso sería como, a ver, sería como una regla del producto, de hecho, ¿no? Cuando yo quiero derivar a Y, entonces como tengo un producto, sería el primero por la derivada del segundo. O sea, U por D de X más la derivada del primero, que es D de U por X. Entonces, esto, ¿no? Siempre se va a llegar a cumplir. Entonces yo reemplazo esa expresión acá. Entonces yo tendría U de X más X de U. Y fíjate que esto tiene, o sea, toda esta expresión que está acá tiene a D de X, pero también aquí hay un D de X. Entonces se va a tener que hacer una suma por ahí, ¿verdad? Entonces de ahí va a quedar U D de X menos U D de X se cancela. Estos dos términos se van a anular. Y luego cuando tenés aquí X D de U menos la raíz de 1 más U cuadrado de X igual a 0. Entonces, esa ecuación que quedó por ahí, ¿verdad? Es una ecuación que ya es separable. Entonces, esta ecuación es una ecuación que es separable. Y en general, ¿verdad? Esas ecuaciones que sean homogéneas, cuando vos hagas este cambio de variable, siempre se va a reducir a una ecuación que sea separable. Y pues las ecuaciones separables ya sabes que se resuelven agrupando de un solo lado todas las mismas variables, ¿verdad? E integrando. Entonces, para resolver esto, solo tendría que hacer yo, ¿verdad? El despeje sería D de 1 sobre la raíz de 1 más 1 cuadrado
igual a d de x sobre x. Si me preguntas qué pasó ahí, simplemente sería este término negativo, la raíz d de x pasa al lado derecho, la raíz pasa a dividir, ¿verdad? Porque tenés a d de u aquí en este lado, y el x pasa a dividir también, ¿verdad? Entonces llega a esta ecuación por acá. Y por último, integras a esa ecuación que está allí. Entonces, esa integral sería integral de d de u sobre la raíz de 1 más u cuadrado. Y del lado derecho tendrías la integral de d de x sobre x. Ok, entonces la integral del lado derecho está directa, ¿no? Sería solamente logaritmo natural de x más una constante. Y hay que ver la integral esta de la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esta integral? Entonces hace este cambio trigonométrico, ¿verdad? Y te va a quedar integral de secante de teta, que sería logaritmo natural de la secante más la tangente, creo que así es, igual a logaritmo de x más c. Entonces ahora hay que regresar a las variables originales, en este caso x y y, ¿verdad? Entonces fíjate que para la integral hice un cambio de variable, así que lo regreso de nuevo. Entonces para empezar tendría acá la tangente solamente sería u, ¿verdad? Entonces sería u más. Y necesito encontrar a la secante. Te recuerdo que como hicimos este cambio de variable en particular, entonces esto genera un triángulo rectángulo, si te acuerdas. Entonces este ángulo de ser θ, por acá va a estar 1, y esto va a ser, perdón, aquí va a estar 1, y esto va a ser tangente de θ, y esto perdón, esto va a ser u, ¿verdad? Y entonces aquí va a tener u cuadrado más 1. Entonces la secante es cateto adyacente sobre, perdón, hipotenusa entre cateto adyacente, o sea, la raíz de u cuadrado más 1 entre 1. Eso sería el logaritmo de x más c. Y pues puedo deshacer los logaritmos, ¿verdad? Entonces al deshacer los logaritmos tendría u más la raíz de u cuadrado más 1. Y entonces aquí quedaría x multiplicado por, entonces fíjate que este c, esta constante c, al yo exponenciar, básicamente eso es lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? Hacer exponenciación, entonces te va a quedar multiplicada x por una constante. Y por último, ya la variable u la puedo reemplazar por el cociente y entre x. Entonces reemplazando por u igual a y entre x quedaría y sobre x más la raíz de y cuadrado sobre x cuadrado más 1 igual a k por x. Y esa sería la solución de esa ecuación diferencial. Bien, entonces ahora pues vamos al problema número 9, ¿verdad? Entonces en el problema 9 tendríamos básicamente que el problema es con una condición inicial, un problema de valor inicial. Entonces vos tenés a la ecuación diferencial, que es esta, y te dan la condición inicial de que y de 1 vale 0. O sea que si x vale 1, entonces y vale 0,
Básicamente eso te están diciendo, ¿verdad? Al tener y de 1 igual a 0. Entonces, resolver esta ecuación diferencial, ¿cómo? Pues esta ecuación diferencial se hace con el cambio u igual a y sobre x. Si vos haces ese cambio de variable, entonces la ecuación esta que está acá, tendría yo primeramente que encontrar quién sería la derivada de y respecto a x, ¿verdad? Pero esa derivada de y respecto a x sería como derivar respecto a x a y. Pero y lo puedo despejar como el producto u por x. Entonces la derivada de y respecto a x sería la derivada de u respecto a x por x más la u multiplicado por la derivada de x respecto a x. En resumen, esa derivada y respecto a x, o sea, y', básicamente es derivada de u respecto a x, que sería u' por x más u, porque la derivada de x respecto a x es 1. Entonces yo tendría ahora esta ecuación, ¿verdad? Que es reemplazando, ¿verdad? Vos tenés x por u' más u menos, fíjate que aquí tenés y entre x, pero y entre x es u. Y eso es igual a coseno hiperbólico de y sobre x. Ah, bueno, pero y sobre x de hecho es u, ¿verdad? Básicamente es coseno hiperbólico de u. Fíjate que las u se anulan por acá y solo te queda x por d de u, pero d de u es esto, ¿verdad? Perdón, por u', que sería d de u respecto a x igual a coseno hiperbólico de u. Y esa ecuación que está ahí, ¿verdad? Es separable. ¿Cómo la separamos? Pues el coseno hiperbólico pasa al denominador. Y de otro lado, ¿verdad? El diferencial de x, d de x, está dividido por x. Y luego integramos a esa ecuación. Entonces, por aquí sería integral de d de u. Fíjate que 1 entre coseno hiperbólico, eso es secante hiperbólica, igual a la integral de el d de x sobre x. Entonces, fíjate que para integrar el lado derecho, bastante rápido, ¿no? Eso es logaritmo natural de x. Pero para integrar el lado izquierdo, tenés que hacer uso de la definición del coseno hiperbólico de u. Coseno hiperbólico de u, por definición, e a la u más e a la menos u sobre 2. Entonces, cuando yo tengo secante hiperbólica, sería el recíproco. 2 sobre e a la u más e a la menos u. Entonces tendría que integrar a 2 sobre e a la u más e a la menos u de u. Y fíjate que para integrar eso, entonces es un truco que sería multiplicar por e a la u en el numerador y denominador. Y pues ya te queda integral de 2 e a la u de u. Y en el denominador sería e a la 2u más 1. Y esa integral se hace por cambio de variable. De hecho, el cambio de variable aquí sería e a la u igual a una variable, digamos, L. O sea, e a la u por d de u sería d de L. Entonces, esta integral sería la integral de 2 veces d de L sobre, fíjate que aquí tenés e a la 2u, que sería tener L cuadrado más 1. Y esa integral sí está directa porque sería 2 veces la tangente inversa de L. Entonces, esta integral es 2 veces tangente inversa de L. Y L era e a la u. Entonces tendría ahí
2 tangente inversa de E a la U. Entonces, eso es la integral, ¿verdad? Del lado izquierdo. Ahora, que sería básicamente la integral de la secante hiperbólica de U. Y del lado derecho vos tenés el logaritmo natural de X más C. Y entonces lo último que habría que hacer sería deshacer el cambio, porque U recuerda que era Y entre X. Entonces de ahí va a quedar 2 veces tangente inversa de E a la Y entre X igual a logaritmo natural de X más C. Y pues por ahí puedo terminar. Profe, no se ve. Bien, todavía no he terminado el problema, ¿verdad? Porque falta la condición inicial. De hecho, me estoy fijando acá, que si en vez de hacer este cambio de variable, ¿verdad? Hacemos, digamos, el cambio, digamos, m igual a e a la 2u. No sale, ¿verdad? Decir este cambio. No funciona, de hecho. Parecía que podía quedar también, pero no. Ok, entonces falta la condición inicial, básicamente es que y de 1 vale 0. Entonces, básicamente vos tenés que hacer, ¿verdad? Si x vale 1, entonces y tiene que valer 0. Y por otro lado, como u era y entre x, sería 0 entre 1, o sea, 0. Y de nuevo, ¿no? Si x vale 1, entonces u tiene que valer 0. No, porque u es el cociente y entre x. De ahí, ¿verdad? Entonces va a llegar a que al reemplazar, ¿verdad? Te va a quedar 2 veces arco tangente de e elevado a la y entre x, pero eso sería 0. Sería el logaritmo natural de x, pero x vale 1, más c. El logaritmo de 1, 0. Y 2 veces arco tangente, e a la 0 es 1, ¿eh? Arco tangente de 1, bueno, no se está viendo, ¿verdad? Arco 45. tangente de 1 es 45. pi cuarto. Ah, sí. Pi cuarto. Entonces, 2 veces pi cuarto, pi medio. Básicamente, el valor de c tiene que ser pi medio. ¿Verdad? Porque c era, o sea, c sumado con logaritmo de 1 es 2 veces arco tangente de e a la 0. Entonces, en conclusión, c vale pi medio, y de ahí, ¿verdad? La solución de mi ecuación diferencial es 2 veces arco tangente e a la y sobre x igual a logaritmo natural de x más pi medio. Y ahora sí, pues ahí termino. Ok, entonces en el problema 7, ¿verdad? Vos tenés y, esa sería mi primera función m, que va a depender de x y va a tener a un n. En este caso va a depender también de x y va a ser la segunda expresión, es x multiplicado por logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y menos 1. Entonces, ¿qué tendrías que verificar si la ecuación es homogénea? Pues tendrías que verificar, ¿verdad? Que cuando vos evaluás m evaluado en tx, ty, entonces se llega a cumplir esta relación m multiplicado por y para algún valor alfa, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese valor alfa va a ser el grado. En este caso aquí es rápido darse cuenta, ¿verdad? Que en la primera ecuación
Esta ecuación es homogénea y además de grado 1. ¿Cómo identificas lo del grado? Pues directo, ¿no? Aquí esta ecuación solo tiene un término, es lineal, es de grado 1 y es homogénea. Ahora, esta segunda ecuación, n, ¿verdad? Para que n sea homogénea, entonces n evaluado en tx, ty, tiene que ser un t elevado a la beta por n de x, y. En este caso, para que la ecuación sea homogénea, la diferencial, ¿no? Este exponente beta también tiene que coincidir con el de su función hermana, ¿no? La función m. Entonces, en este caso, verifico, ¿no? N evaluado en tx, ty, lo que tendría que hacer simplemente es, donde está x, reemplazarlo por t por x, ¿no? Entonces, ntx sería t por x, y ahora va el corchete, ¿no? Entonces sería aquí, logaritmo natural de x, pero x es t por x. Entonces sería logaritmo de tx menos logaritmo natural de y, pero y es tx. Entonces, donde está y va tx ahora, perdón, ty, menos 1, cero corchete, y hago álgebra. Fíjate que por propiedades del logaritmo, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, ¿no? Sería el logaritmo de t más logaritmo de x menos logaritmo de t menos logaritmo de y. Pongo los corchetes, el 1 al final, 0 corchete y el tx del principio. Entonces, logaritmo de t y logaritmo de t se cancelan y lo que te queda simplemente es ln de x menos ln de y menos 1, 0 corchete, tx. Y fíjate que eso que está ahí, ¿verdad? Básicamente es t elevado a la 1 por la función n evaluada en x y y. O sea que esa ecuación, ¿verdad? N también es homogénea y de grado 1 también. ¿Por qué de grado 1? Porque el exponente que tiene es como mi beta, ¿no? Este valor beta al final vale 1 y alfa también valía 1. De ahí que la ecuación sí se pueda resolver, ¿verdad? Haciendo el cambio U. Toda esta primera parte, ¿verdad? Es como que no es exigida, ¿verdad? Hacerla, pero si ya sabes que es homogénea la ecuación diferencial, entonces también vas a saber de que el cambio U va a funcionar. Entonces, en la evaluación usted nos va a indicar de que esto no lo hagamos o si tenemos que hacerlo. O sea, nos va a decir que qué tipo de ecuaciones, pongámosle en este caso homogénea, o hay que hacerlo para verificar eso o no. ok. Supongo que opcional, no, profe. Respondiendo a tu pregunta, si estás en un examen y te digo, resuelve la ecuación diferencial, te la doy. No te estoy diciendo de qué tema es la ecuación en particular, ¿no? Vos tendrías que saber, ¿verdad? Ya, todos los temas y en base a la identificación de los patrones que por ahí surgen, ¿verdad? En este caso, el tipo de ecuaciones que surgen, entonces ya te vas por un método u otro. Por ejemplo, ¿qué se parece a esto? Por ejemplo, las ecuaciones que son exactas, por ejemplo. ¿Te acuerdas que era donde aparecía un m de x más n de y? O sea, es parecido a esto, ¿verdad? Pero aquel método falla porque estas ecuaciones resulta que son homogéneas y la forma de hacerse es esta, precisamente. O sea, haciendo un cambio de variable, en particular. Si no hace ese cambio de variable, pues difícilmente te va a salir la ecuación. Te repito, si tuviéramos un examen que más o menos como estamos en la semana 6, ya en la semana 7 tocaría hacer examen, pues esta parte te saldría en el examen, ¿verdad? Pero cambiamos la forma de evaluación, así que pues no va a haber un examen de esto, pero sí va a haber prueba y pues son un poco más fáciles, ¿verdad? Entonces de ahí, ¿verdad? Hace este cambio, bueno, en resumen, tenés que identificarlo bien, ¿verdad? Si no te digo que haga que esta ecuación corresponde a tal tema, entonces vos tenés que saber bien
todos los pormenores que tienen, ¿verdad? Las ecuaciones. Entonces acá, ya sabes que d de y, ¿verdad? Creo que lo habíamos hecho esto. D de y al final resultaba ser x d de u más ¿cómo era esto? Más u de x, así era, ¿verdad? Básicamente, cuando u era y entre x, el d de y, o el diferencial de y, era la diferencia del total, ¿no? De esto. Entonces se reemplaza, ¿verdad? Se reemplaza esta expresión en la ecuación original, y ahora ya no van a aparecer variables y. Y entonces va a tener, vamos a hacerlo en término largo, sería así, y por d de x, pero y sería ux por d de x más x multiplicado por logaritmo de x menos logaritmo de y, pero y el producto u por x, o sea, logaritmo de u por x menos 1 d de y, pero de nuevo, d de y sería el producto x de u más u de x, y eso vale 0. Entonces, hace álgebra ahí, sería ux de x más x por logaritmo de x menos x. Aquí tenés logaritmo de ux, sería como tener logaritmo de u y logaritmo de x por separado, ¿no? Menos u, menos x, ¿verdad? Estoy multiplicando por x a todo esto. Y luego tenés este producto, ¿no? X de du más u de dx. Eso vale 0. Estoy haciendo una álgebra bien fea por aquí. Entonces de aquí, yo tengo aquí este factor x. Bueno, esto tiene un factor x. Esto tiene un factor x. Este también. Y este también, este término. Entonces, es de hecho, este término y este se pueden cancelar, ¿verdad? Y entonces vamos a dividir por x. Dividiendo entre x. Entonces va a quedar u de dx más, entonces, menos x logaritmo de u. Bueno, hay que dividir por x. Profe, no se ve lo que está copiando. Uy, sí. Entonces, este término ya no va, ¿verdad? Y después va a tener un menos 1. Multiplicado todo eso por este producto x de du más u de x. Vale 0. Entonces después u de dx, y entonces ahora sí hace este producto, ¿no? Menos logaritmo de u por x de du menos x logaritmo de u. No se elimina ese x, profe, cuando dividió entre x. El x por du. X por du. Recuerda que cuando haces división por x, en este caso como son dos factores, solo afecto a un factor. Afecto a este factor, ¿no? Este primer paréntesis. Entonces este x ya no Es cierto, es cierto. y este otro tampoco. Bien. Gracias por el comentario, sí. Entonces tenemos menos logaritmo de u por u, sería menos u logaritmo de u d de x, y después sería menos 1 por x menos x de u, y por último menos 1 por u de x menos u de x. Y entonces aquí algo más se tiene que cancelar, ¿verdad? En este caso, u de x se cancela también. Y qué más. Solamente eso, ¿verdad? Ok, entonces fíjate que quedaron varias cuestiones aquí con esos signos negativos. Y este negativo, este también, este otro.
Entonces vamos a hacer que ahora todos sean positivos. Sería ahí un X, ln de U, de U, más U, ln de U, de X, más X, de U, igual a 0. Entonces ahora agrupo, ¿verdad? Todo lo que tiene d de U, que sería esto, y esto otro. Todo esto tiene d de U, así que lo agrupo en uno solo. Y entonces te va a quedar ya agrupado factor común X del logaritmo de U menos 1 d de U más U logaritmo de U de X igual a 0. Y esa ecuación, ¿verdad? Vamos a, ya es de variable separable. Lo que habría que hacer para hacer la variable separable sería transponer, ¿verdad? Este segundo término al lado derecho, menos d de X, y pasar a menos d de X sobre X, y luego se lo pasar a dividir a U ln de U con esto. Ln de U menos 1, todo eso por d de U. Y entonces hago cada una de esas por separado. Por ejemplo, ln de U entre U, ln de U solo va a quedar 1 sobre U. Menos. Profe, baje la cámara un poquito, no se ve. Sí. Diré aquí, menos 1 sobre U por ln de U. D de U igual a menos d de X sobre X. Y ahora hay que integrar esas dos cosas, ¿verdad? Entonces aquí en la integral vamos un poco más rápido. Sería integral de 1 sobre U de U, logaritmo de U. Luego, menos integral de 1 sobre U, ln de U en el denominador. Sería logaritmo de U. Y del lado derecho, integral de dx sobre x, logaritmo de x. Y bueno, más logaritmo, digamos, y una constante. Recuerda que tenés que, cuando integras, el sumar una constante. En este caso, voy a sumar el logaritmo de la constante. Y pues finalmente, vamos a exponenciar, ¿verdad? Para quitar esos logaritmos. Entonces, vamos a exponenciar. Entonces, exponenciando, pues ya tendrías U entre logaritmo de U igual a C sobre X. Y pues por ahí estamos. Bueno, falta hacer el cambio de variable, que, bueno, deshacer el cambio que hicimos al principio, ¿verdad? El cambio fue ese que era U igual a Y entre X, así que te queda Y sobre X entre logaritmo de Y entre X igual a C sobre X. Así que de hecho puedo hacer eso un poco más corto. Las X se anulan. Y de aquí sería Y igual a C, que es una constante, por logaritmo de Y menos logaritmo de X. ¿No? Que sería el logaritmo del cociente. ¿No? Y ahora por aquí esto sí ya concluye aquí. ¿No? No tengo una condición inicial. Hay que usarla. Dios. Bien, la condición inicial es encontrar el valor de C, ¿verdad? Ese se lo dejamos para que lo hagan ustedes. Vale. Entonces ahora, sobre ecuaciones que son homogéneas, aquí tienen más problemas para practicar. Ahora, hay algunas ecuaciones que son reducibles a homogéneas. O sea, no son homogéneas, pero haciendo un cambio de variable, pueden llegar a ser homogéneas. Por ejemplo, una ecuación de la forma número 2,
Así que en donde la derivada de y respecto a x depende de ax más by más c entre a'x más b'y más c'. Entonces esa ecuación se puede transformar. Por ejemplo, tengo un primer caso. Si yo digo que L1 es ax más by más c igual a 0 y L2 es a'x más b'y más c' igual a 0, entonces esas dos rectas, digamos que se cortan en el punto HK. Entonces, si se hace un cambio de variables, X igual a Z más H y Y igual a W más K, entonces la ecuación ahora se va a reducir a una ecuación que es homogénea. Y si es homogénea, se va a poder hacer por el cambio 1. Básicamente eso vamos a estar viendo en los ejemplos. También está un segundo caso en donde, digamos, las rectas son paralelas. Si las rectas son paralelas, L1 y L2, que definimos anteriormente, entonces la ecuación número 2 se puede convertir en una ecuación que va a ser reducible a variable separable, haciendo un cambio de variable, así como el que habíamos visto, ¿verdad? Para reducir ecuaciones a separables, ¿verdad? Básicamente un cambio de variable de ese tipo, ¿verdad? Ok, entonces vamos con los problemas para que quede más claro esto. Por aquí hay 5 problemas. Entonces vamos a hacer el problema número 1, en donde la derivada de y respecto a x es el cociente x más y más 4 dividido entre x menos y menos 6. Entonces, esto es algo... o sea, tiene bastantes cosas esto, ¿verdad? Primero, esta ecuación que está por acá, yo puedo escribirla así en la forma diferencial. Sería como tener x más y más 4 por d de x menos x menos y menos 6 por d de y igual a 0, ¿verdad? O sea, esta fracción la podría escribir en esta forma diferencial. Y luego, por ejemplo, esta forma diferencial, yo puedo escribirla, digamos, por ejemplo, podría llegar a verificar que es exacta la ecuación. De hecho, no es exacta, porque si esto es m, ¿verdad? Y esto es n, al yo derivar m respecto a y, eso es 1. Y al yo derivar n respecto a x, eso es menos 1, porque hay un signo menos ahí. Entonces, no es exacta la ecuación. Y tampoco es de las que tiene factor integrante. Entonces, ahí estoy, digamos, o sea, estoy listo por ahí no puedo continuar. Pero, yo veo que esta fracción, o sea, si yo digo de que x más y más 4 vale 0 y que x menos y menos 6 vale 0, entonces voy a decir que esto va a ser una recta L1 y esto una recta L2. Entonces yo resuelvo este sistema de ecuaciones que básicamente yo encuentro el punto de corte de esas dos rectas. Entonces esto es ecuación 2, o sea, un sistema 2x2. O sea, damos las soluciones directas. Por ejemplo, aquí me parece que si x más y vale, bueno, si x más y más 4 vale 0, entonces x cuánto tiene que valer, a ver. Menos 1. No. Bueno, a ver, resolviendo aquí sería sumando, ¿verdad? Tendría 2x menos 2 igual a 0. Ah, bueno, x vale 1. Y restando, ¿verdad? Por ejemplo, la primera menos la segunda, te va a quedar 2y más, más 10 igual a 0. Entonces, bueno, y vale menos 5. Y ahí tenés la solución, ¿no? X igual a 1 y y igual a menos 5. Entonces, eso cumple con esta ecuación. Entonces, básicamente el punto 1, menos 5 es el punto de corte de esas dos rectas.
Ahora, si ya tengo ese punto de corte, este que está acá, entonces eso simplemente me va a dar un cambio de variable para X y para Y. O sea, X y Y van a lograr hacer un cambio de variable con otras variables. Entonces, para X vamos a usar Z menos 1. Y para Y vamos a usar W más 5. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos en matemática hacer un cambio de centro o cambio de origen. Básicamente, vos tenías el origen de coordenadas, o sea, tenías un eje X, digamos, y a un eje Y. Vos tenías a la recta, por ejemplo, X más Y y más 4 igual a 0. Entonces, esa recta era, por ejemplo, era esta, ¿no? Vamos a dibujarla. Sería esta la recta. Esta es la recta X más Y más 4 igual a 0. No sería esto. Creo que tendrá que venir en el otro sentido. Sí, creo que tendrá que venir por aquí. Va a pasar por este punto. Menos 4. 4. Entonces, tener a esa primera recta, ¿no? Este sea la recta L1. Y luego tener a esa otra recta X menos Y menos 6 igual a 0. Entonces, por ejemplo, esa recta sí sería por acá, más o menos. Y por acá. Sería algo así esa otra recta, ¿no? Entonces, pasa por 6 y por menos 6. Entonces, este punto de corte que está acá sería el punto de corte 1, menos 5. Ese es el punto de corte de las dos rectas. Este es el origen de coordenadas. Entonces, si nosotros hacemos este cambio de variable, hacemos que el origen coincida con el punto de corte de las dos rectas. Entonces, por ahí, ahora va a pasar un eje que va a ser paralelo a Y, que ahora no va a ser el eje Y, sino que va a ser el eje W. Y por aquí va a pasar otro eje, que va a ser paralelo al eje X, que va a ser el eje Z. ¿Ya? Entonces pasamos pasamos del plano XY al plano YW, que va a ser un plano que está sobre ese mismo, pero con otros ejes. La ventaja es de que el origen coincide ahora con el punto de corte. Entonces fíjate que si hace estos cambios, entonces el D de X es igual a D de Z, ¿verdad? Al diferenciar. Y D de Y es igual a D de W al diferenciar. Entonces la ecuación número 1 ahora se va a convertir en diferencial de Z respecto al diferencial de W. O bien, la derivada de W de Z respecto a W igual al cociente X más Y. Bueno, pero X vale Z menos 1. Y Y vale W más 5. Más 4. Está pasando aquí.
había dos problemas por aquí, ¿verdad? Primero era que este es z más 1 y aquí el w menos 5. Y la otra cosa es que esto es d de w respecto a d de z. Ok, entonces vamos a hacer esto dos. Vamos a hacer eso bien. Entonces tendría acá d de w respecto a d de z igual a x, pero aquí era z más 1, más y, que era w menos 5, más 4. Y en el denominador era z más 1 menos y, pero y es w, menos 5 que se hace más 5, menos 6. Entonces, de nuevo aquí, ¿verdad? 1 menos 5 más 4 se anula. 1 más 5 menos 6 se anula. Entonces, solo te va a quedar esta ecuación diferencial, que es d de w respecto a d de z, que sería z más w entre z menos w. Y esa ecuación ya sí es homogénea. Entonces, porque te queda, o sea, te queda así, ¿no? D de W multiplicado por Z menos W menos Z más W por D de Z igual a 0. Entonces, esta ecuación es lineal, o perdón, esa función es lineal y esta otra función también es lineal. Entonces ya puede hacer el cambio U. En este caso, ¿cuál sería el cambio U? U igual a el cociente W entre Z. Entonces, para hacer el cambio más directo, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? De que D de U sería, despejamos W, ¿verdad? W sería U por Z y de ahí se va a concluir, ¿verdad? Que D de W sería derivada del producto, ¿no? Es U de Z más Z de U. Y esta ecuación, ¿verdad? Que está por acá, vamos a tomarla y vamos a dividir todo por Z. Entonces, dividiendo por Z, para que quede un solo. Entonces, te va a quedar 1 menos W entre Z de W menos 1 más W entre Z de Z igual a 0. Entonces, hace el cambio y te queda 1 menos U por U de Z más Z de U menos 1 más U por D de Z. Y ahora haces producto aquí, ¿verdad? Entonces sería 1 por esta expresión, te queda la misma expresión. Y menos U por esta expresión te queda menos U cuadrado menos UZ de... Ahora esto sería menos menos, tendría aquí 1 más U de Z igual a 0. Ok, entonces busco cómo cancelar algo por aquí, ¿verdad? A ver qué se cancela. El U de Z del inicio y del final. Así es, ¿verdad? Tengo aquí un U de Z y aquí tengo U de Z, así que también se cancela. ¿Qué más? Solamente eso, ¿verdad?
Parece que solamente eso. Entonces, a ver, vamos a agrupar. Entonces tengo aquí a D de U, aquí tengo un D de U, aquí tengo a otro, y por acá tengo un D de Z, y por aquí tiene otro. Entonces agrupamos a ese par, ¿verdad? Entonces agrupando D de U sería Z menos UZ. Y por otro lado, ¿verdad? Agrupando a DZ, entonces DZ sería con menos U cuadrado menos 1. Y eso vale 0. Ok. Y entonces aquí sale factor común Z de 1 menos 1. Y aquí puede ser el factor común signo menos U cuadrado más 1 de Z igual a 0. Entonces, esta ecuación que queda por aquí es separable. En este caso, separando variables, te va a quedar 1 menos U dividido entre U cuadrado más 1 es igual a D de Z sobre Z. Y entonces hay que integrar por ahí, ¿no? Primeramente, tendría que, bueno, te explico cómo salió esto. Si este término pasa al lado derecho y el U cuadrado más 1 a dividir. Y cuando pasó al lado derecho, aquí tengo a dz y z pasó a dividir. Y entonces integramos esto, ¿verdad? Que está por acá. Sería integral d de u sobre u cuadrado más 1 menos integral u de u sobre u cuadrado más 1. Y del lado derecho, integral de z sobre z. Entonces, integral de u sobre u cuadrado más 1, arco tangente de u, menos integral de u sobre u cuadrado más 1, 1 medio logaritmo natural u cuadrado más 1. Y esta integral, ¿verdad? Solo es logaritmo de z. Entonces puede bajar la cámara un Base. poco. No se ve lo que te estoy viendo. Sí. Gracias. Y ahora, ¿verdad? Habría que deshacer el cambio U que hicimos al principio, a mediados, ¿verdad? Entonces, deshaciendo el cambio U, vos tendrías arco tangente de U, que era W entre Z, menos la mitad del logaritmo natural de W cuadrado entre Z cuadrado más 1 igual al logaritmo natural de Z más una constante. Y finalmente, ¿verdad? Habría que deshacer los cambios que hicimos para W y Z, ¿no? Entonces sería aquí esto, arco tangente de W, pero W, deshaciendo el cambio sería Y más 5 entre Z, pero Z, deshaciendo el cambio sería X menos 1 menos 1 medio logaritmo natural, y aquí sale esto, ¿verdad? Que sería Z cuadrado, que es X menos 1 cuadrado, y en el numerador te va a quedar esto, Y más 5 al cuadrado más X menos 1 al cuadrado. Y del otro lado, logaritmo natural de X menos 1 más C. Y ahora sí, eso termina por ahí, ¿verdad? O sea, sale bastante complicada, ¿no? La solución de la ecuación diferencial. Al final se lo asume una constante cero. Ok. Pueden practicar con más problemas de los que están por acá propuestos, ¿verdad?
hicimos el problema número 1 nosotros. Ok, entonces ahora definimos lo que es una ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Una ecuación diferencial de la forma, como la indica la ecuación número 5, es una ecuación de Bernoulli. N en este caso es un número real cualquiera. Para cuando n vale 0 o n vale 1, entonces la ecuación número 5 va a ser una ecuación que es lineal. Esas ecuaciones lineales ya las estudiamos, se resuelven usando lo que es un factor integrante, ¿verdad? Puedes ver el video de ecuaciones lineales después. Ok, entonces vamos a resolver algunos problemas usando algunos problemas que tengan que ver con la ecuación de Bernoulli. Primero, vamos a ver la forma o el método de solución de esa ecuación de Bernoulli. Entonces, es la siguiente, ¿no? O sea, haciendo una sustitución de tipo y igual a u igual a y elevado a la 1 menos n, esa ecuación, la de Bernoulli, se va a reducir a una ecuación lineal, ¿verdad? Eso es lo único que tenés que hacer para resolver una ecuación de tipo Bernoulli, ¿verdad? Hacer este cambio de variable y ese cambio de variable ya te va a llevar a una ecuación lineal. Ok, entonces aquí hay unos ejemplos propuestos. Hacemos de la primera columna, del 1 al 4, un número. El 2. Vos tendrías la derivada de y respecto a x igual a y por x y cubo menos 1. Ok. Entonces, esa ecuación es de Bernoulli porque la forma general de las ecuaciones de Bernoulli es esta, ¿no? Es d de y, d de x más p de x por y igual a f de x por y a la n. Entonces, en este caso, n es un número que yo tengo que identificar primero, ¿no? Yo tengo que escribir la ecuación de esta manera, que básicamente es la forma estándar de la ecuación. Identifico quién es P, identifico quién es N, y pues hasta después hago el cambio de variable, ¿verdad? Entonces, para este problema 2, ¿verdad? Lo que tendría sería, primeramente, que esta expresión que está por acá, ¿verdad? Habría que hacer este producto, ¿no? Y por el binomio. Te va a quedar básicamente x por y cuarta menos y. Y luego esa ecuación tendría que escribirla de forma estándar, de esta que está acá. Identifico que p de x va a ser 1 al transponer este menos y al lado izquierdo y que n va a ser 4, ¿verdad? Entonces, el cambio de variable que tenés que hacer vos es u igual a y a la 1 menos 4, o sea, y a la menos 3. Y como u vale y a la menos 3, despejas y sería u a la menos 1/3. Y luego derivas, porque tenés que, pues aquí tenés la derivada, ¿no? De y respecto a x, tenés que encontrar esa derivada. Para después, ¿verdad? Poder, para después poder reemplazar todo en términos de u. Entonces, el lado izquierdo te va a quedar como menos 1/3 de u a la 4/3 por u' más u a la menos 1/3 igual a x por u a la menos 4/3. Y multiplicas todo por u a la 4/3 y entonces ya el u a la 4/3 negativo desaparece como factor. Te va a quedar solo menos 1/3 u' más u igual a x, ¿verdad? Aquí en la potencia tenés 4/3 menos 1/3 exponente, te queda 1, ¿no? Por eso es que la ecuación queda ya lineal. Entonces la ecuación lineal que habría que resolver es esta que está por acá. Esas ecuaciones lineales se resuelven encontrando el factor integrante, ¿no? El factor integrante en este caso
es el exponencial de la integral de menos 3, que es el que acompaña a 1 en la ecuación lineal. Entonces, ese sería e a la menos 3x. Es el factor integrante. Y ese factor integrante te permite después escribir a la ecuación lineal, esta que está en el recuadro, como la derivada de u por e a la menos 3x. Y del lado derecho tendrías que hacer menos 3x por e a la menos 3x de dx. Y esa integral habría que hacerla por partes. Por aquí está el resumen de esa integral, que es por partes. O sea, usa el método de tabulación, ¿verdad? Para llegar a esa integral. Y por último, pues podés despejar a u en esta parte. O sea, u va a ser igual a x más 1/3 más c por e a la 3x. Lo único que hice fue multipliqué por e a la 3x a los dos lados de esta expresión, ¿no? Y recuerda que u era y a la menos 3. Entonces, entonces queda y a la menos 3 igual a x más 1/3 más c por e a la 3x. Y ahí pues el problema ya termina. Porque ya tengo, digamos, a todo en términos de x y y, que son las variables originales. Ok, entonces, por acá también queda algunos problemas propuestos. En este caso, tenés otros 6 problemas, ¿verdad? Que puede ahí tratar y resolver. Entonces, esto sería pues todo en esta parte, ¿no?